Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar trabajando con la parte de definiciones esta vez. Vamos a comenzar con programación modular. Por lo tanto, deben leer toda la característica acerca de lo que es una programación modular, trabajar con módulo. De hecho, las definiciones más importantes son que usted sepa cuáles son las variables públicas o globales que se van a definir en el ámbito de la programación. También los parámetros que van a recibir dentro de la función, de los procedimientos, las variables locales que van a ser definidas dentro de un procedimiento, también los tipos de parámetros, hay parámetros por valor, parámetros por referencia. Todo eso también debe estar totalmente identificado. No se olviden que tienen ustedes un librito digital, el de Luis Ollanes Aguilar. Ubíquense en la parte donde dice programación modular, procedimientos y funciones, que son los métodos que se empiezan a trabajar. Ese conceptito es lo que hace falta para comenzar con el tema que estamos prácticamente ya definiéndolo. Decirle que algunas características lo mencionamos hoy día, como para que ustedes ya vayan tratando de familiarizar el tema. Por ejemplo, en una programación modular, usted tiene que saber que se puede trabajar bajo dos tipos del enfoque de la programación. Está la parte de programación de top-down, es decir, de forma descendente, o está la forma ascendente, que es bottom-up, se llama, ¿no? De bottom-up, si quieren verlo así. En este tipo de definición, ustedes tienen que saber que al procedimiento, a la función, se le llama módulo, ¿ya? Como módulo, realiza una tarea específica, una tarea en especial. Las tareas están definidas por un conjunto de instrucciones. Para que pueda realizar esta tarea, debe comunicarse a través de los parámetros. Tienen parámetros de entrada y tienen parámetros de salida, ¿ya? Estas definiciones son las que ustedes están observando acá en este momento. Hay un breve resumen donde lo más importante es que usted primeramente sepa cómo trabajar con programación modular. Ustedes saben que los programas van creciendo, se van haciendo mucho más grandes, mucho más complejos, que hacerlo en un simple algoritmo es difícil poder representarlo. De ahí tenemos la programación ascendente y descendente. En este tipo de definición debe existir comunicaciones o acoplamiento entre módulos, de tal forma que se puedan comunicar entre cada uno de estos módulos y devolver la tarea asignada. No nos olvidemos que cuando crecen las tareas, crecen más responsabilidad. Por ejemplo, fíjense, en el ámbito empresarial, cuando usted mira un negocio, en ese negocio cuando está el dueño y hay una persona que le ayuda, llámese vendedor, no hace falta que tenga una estructura organizacional, porque solamente puede visualizar al dueño y visualiza a la persona que le ayuda. Pero una empresa, fíjese, una empresa que ya tiene 10, 20, 30 personas internamente, va a poder visualizar dentro del negocio un conjunto de personas, donde ustedes van a poder ver al gerente, al asistente, al encargado de cada departamento, a los subordinados que están por departamento, en fin. Cuando se delega una responsabilidad, por ejemplo, el gerente delega responsabilidad, no lo llama al obrero, por decir, al que está en la construcción. Le llama al responsable, le asigna la tarea. El responsable distribuye toda esa tarea ¿a quién? A las diferentes personas que están trabajando en ese momento. Cuando tenga que devolver, fíjense que tenga que devolver el resultado del trabajo, fíjense,
¿Quién lo hace? Lo hace el mismo responsable hacia el gerente. Misma situación en el ámbito de la programación. Si lo enlazamos un poquito más, te va a poder ver de que tenemos el mismo enfoque, la misma visualización, para que vayamos trabajándolo un poquito más. Delphi trabaja con top-down, que significa una programación descendente. Definimos todo en el programa principal, todas las variables globales o públicas, luego se van trabajando dentro de los métodos, que son procedimientos o funciones, con sus respectivas variables locales. Entonces, como lo ven ustedes, miren, dice, es evidente que dentro de esta metodología nosotros trabajamos con subprogramas. Los subprogramas no son más que módulos que tienen tareas específicas. Resuelven una tarea y lo devuelven a quien tenga que retornarle el valor. Suelen llamarse módulos cuando es programación modular en programación estructurada. Se llaman métodos, fíjense, se van a llamar métodos cuando estemos trabajando con programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces yo les diría, este método ustedes van a hacer. Nuestra estructura jerárquica, así como dice top-down, consiste en que usted va a tener un principal aquí arribita y va a tener un conjunto de tareas asignadas en cada una de ellas. Es más, yo puedo seguir explorando otros módulos, cada uno es un módulo, donde este módulo devolverá un reporte, un informe, un listado de estudiantes ordenado por apellido a quien se lo tenga que retornar. Es como si yo dijera, a ver, por grupo o por curso necesito una lista de estudiantes. Entonces, yo solicito y el departamento asignado entrega. Entonces, bajo esa óptica, nosotros empezamos a trabajar con esa característica. Bueno, vamos definiendo, ¿no? Lo que viene a ser un procedimiento, conjunto de acciones, pueden recibir valores y pueden devolver también el valor que se necesita, puede devolver 0, es decir, yo registro pero no veo nada. ¿Qué es? Un procedimiento. Yo saco el promedio del curso, ¿qué es? Devuelve un resultado. ¿Qué puede ser? Un procedimiento. Yo devuelvo la lista de los estudiantes por curso. ¿Qué es? Un procedimiento. ¿Por qué? Porque ahí los alumnos van a estar la totalidad del curso. Si son 30, son 50, los 50. Eso es un procedimiento. Normalmente, ¿qué tiene? Tiene una cabecera del programa y tiene las características de la visualización de los datos. Estos parámetros que en realidad son características que se deben tomar en cuenta, estos parámetros son aquellos que siempre que ustedes lo llamen van a estar aquí. Fíjense, el procedimiento, aquí está el nombrecito del procedimiento. Estas son mis variables que se llaman parámetros. Pueden recibir dos tipos de parámetros, uno por valor, el otro por referencia, dependiendo qué característica cumpla. Referencia significa que direcciona a una posición de memoria y de ahí extrae la información. Entonces, bajo esa característica, nosotros podemos observar este tipo de situación. Entonces, dentro de cada característica que nosotros vamos a poder visualizarlo, vamos a poder ver el tipo de parámetro que se está usando. Un procedimiento, fíjense, recibe y retorna variables globales, pero está con un punto y coma. ¿Han visto en Delphi, no? Ustedes se van a Delphi, de cualquier componente de la interfaz que ustedes referencian, directamente a ustedes le aparece el nombre del procedimiento, el punto y coma, y listo para que usted escriba, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando usted crea un procedimiento, usted define todo. Cuando usted define una función, lo mismo, definimos todo. Entonces, bajo esa característica se empiezan a trabajar dentro de lo que vendría a ser cada una de las características que debe cumplir. Los parámetros por valor son aquellos que llegan de forma inmediata a su valor. Es como cuando usted dice X es igual a 10, es 10.
Los parámetros por referencia, su nombre lo indica, referencia. Son todos aquellos que le llega a una dirección. Por ejemplo, yo digo X es igual a 10, ya no es su valor 10. 10 es una posición que puede encontrarse en memoria y puede estar almacenando un valor 52, por decir. Entonces, lo que vale X en 10, si es por referencia, 10 es la posición de la memoria. Y lo que está dentro del contenido de la memoria era el valor 52. Ese viene a ser el valor por referencia. Normalmente no miramos esto en los arreglos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un arreglo con un conjunto de valores, cada valor está referenciado por un índice, los índices van avanzando por cada celda, índice 1, 2, 3, 4, 5, cada celda almacena un valor, a ese valor yo me quiero direccionar y puedo extraer la información. ¿Con qué puedo trabajar? Con un parámetro por referencia. Hasta este momento nosotros hemos visto todos que son por valor. Todos los valores asignados son los mismos valores que nos llegan. En cadena vamos a poder ver la referencia, que vamos a poder trabajar con cada carácter almacenado en una memoria, que son celditas direccionadas por índice, y se puede ver la parte de la especificación. ¿Sí? Bien, entonces todas estas características lo leen muy bien. Ya aquí solamente lo estamos mencionando nada más. Lo leen bien del librito digital que tienen en la plataforma. Todo lo que es una variable global, lo que es una variable local que hemos hablado. Esas características va a estar dada dependiendo de la funcionalidad que debe tener. De todo lo que se habla de funciones, normalmente la mayoría de los lenguajes tienen un conjunto de librerías o drivers, que significa que sus funciones están predefinidas. O sea, por ejemplo, si usted quisiera sacar el valor absoluto, usted puede utilizar el APS, usted quiere la raíz cuadrada, el SQRT, y así sucesivamente. Pero las funciones que define la persona, es decir, el que está programando, ¿qué debe tener? Bueno, esto es importante conocerlo. Debe tener un nombre, los parámetros, pero quiero que observen aquí, dice tipo. Aquí tiene un tipo de dato. Aquí tiene todo lo que va a usar y aquí tendría lo que debe devolver. Lo devuelve en el nombre de la función, nombre. En Visual C o en C, esto normalmente lo devuelve con un return. En Delphi, que es lo que usamos nosotros, lo devuelve con un result. Result es la palabra reservada. Entonces, con eso nosotros lo vamos a devolver. Resumiendo, ya vamos a hacer un resumencito para que lo tengan. En este resumen vamos a hacer lo siguiente. Esta característica que vamos a dar como referencia, vamos a identificar lo más importante que usted debe conocer. Estamos con programación modular. Número 1, lo primero que tiene que saber es la definición de las variables, ya, variables globales y locales, públicas o privadas, si quiere llamarle. Esto es importante que lo sepa. Número 2, los parámetros. Normalmente en estos parámetros usted lo tiene formado por tipo. Estos tipos de parámetros por lo general son valor y referencia. Valor y referencia. Número 4, usted tiene que saber que cada uno de los valores que está trabajando, es decir, de cada algoritmo o de cada subalgoritmo, debe comunicarse entre cada uno de ellos. Es decir, por medio de las variables, usted se va a comunicar. ¿Qué significan eso? Los parámetros que acabamos de colocar. Además, estamos trabajando con la programación descendente.
descendente. Esto se llama top-down. Ya, eso tiene que saber de que esta es la estructura top-down. Sobre esta estructura, que es lo que estamos viendo, usted va a ir definiendo. Entonces vamos a colocar aquí definir procedimientos, si quieren, que es lo que vamos a usar. No se olvide que los procedimientos que tienen conjunto de instrucciones o de acciones, si fuera algoritmo que se llaman, acciones. Conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Y nos estamos anotando aquí lo más necesario, es decir, lo que usted sí o sí tiene que saber. Luego ya lo va definiendo un poquito mejor cuando ya lo vaya estructurando. Entonces, cada uno de ellos, ¿qué va a tener? Con esta tarea específica, es decir, con todo lo que va a ser desarrollado en cada una de las líneas, usted necesita devolver y recibir valores. Entonces, aquí le vamos a poner, recibe parámetros de entrada. Recibe parámetros de entrada y devuelve, vamos a ponerle 0, 1, n valores como resultado. Es lo que debe saber. A ver, tenemos la parte de serie. Tenemos toda la de serie de números ya hecho con el algoritmo y además hay que ir codificándolo, ¿ya? Esa serie que ustedes han hecho, ya vayan codificando algunos ejercicios para que puedan trabajar bajo ya el ámbito de la programación y puedan ver la diferencia, ¿sí? Y poder trabajarlo. Yo le voy a subir hoy día en la tarde un práctico. Ese práctico va a tener dos finalidades. El primero, algunas definiciones que tienen que saber lo que estamos anotando acá. Le voy a dejar ahí qué es lo que deben ir investigando para que puedan trabajarlo. Y además le voy a dejar ahí una lista de ejercicios, pero esos ejercicios tienen que estar codificados para que lo puedan codificar. Ese práctico va a tener una duración hasta el día viernes. Hasta el viernes tendrían tiempo para presentar, ¿ya? Pasa que tienen que saber programar ya con entrada, proceso y salida para que veamos la diferencia con programación modular. ¿Ya? Entonces hay que enfocarse más ahora ya a la parte del código. Ya cada uno de ustedes conoce la lógica, los bloques de construcción, los elementos de la programación y la parte del código hay que practicar un poco más para luego ya trabajar con lo que estamos haciendo programación modular. Entonces, ¿qué vamos a tener? El nombre del procedimiento que se llama procedure. Este es el nombre del procedimiento. Aquí adentro vamos a tener los argumentos que vienen a ser todas las variables que usted va a definir aquí con su respectivo tipo de dato. Con su respectivo tipo de dato. Y ahí dice punto y coma. ¿Sí? Estas variables que se van a definir aquí adentro, vienen a ser las variables prácticamente que se llaman globales. O sea, si yo puedo seguir, le aumento uno más aquí si quieren. Esto vienen a ser mis variables de parámetros que se van a recibir y definir en el programa principal. No son mis parámetros. Pueden haber parámetros de entrada o pueden ser parámetros de salida. Entonces, aquí adentro, cuando ya nosotros lo trabajamos, fíjense, cuando ya lo trabajemos, vamos a poder hacer la siguiente característica. Las variables que usted va a definir acá van a ser variables de tipo local. Entonces, cuando usted diga variable 1, variable 2, y todas las variables definidas con un tipo de dato que le voy a poner TD, que significa tipo de dato, estas se van a llamar variables locales. Estas son las variables locales, ¿ya?
Estas son mis variables locales. Las que están aquí en este argumento se llaman variables globales. Estas globales lo puede utilizar cualquier módulo, no importa si es el mismo, todos los módulos lo pueden utilizar. Estas variables locales solo va a ser definida de forma interna, son variables privadas. Nadie más lo puede utilizar más que los que van a estar definidos dentro de este procedimiento. Vamos a tener un inicio de bloque, fíjense, con el inicio de bloque que ustedes van a programarlo. Luego tendrán todas sus instrucciones, porque decimos definición, conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Entonces, conjunto de instrucciones, aquí habrán muchas instrucciones, dependiendo cuál es la tarea que se haga, hasta mi última instrucción, miren, hasta mi última instrucción, y luego usted dice fin, finaliza. Ese es el nombre entonces del procedimiento, procedimiento P de procedimiento, mis variables que van a ingresar acá, las variables locales que se van a definir y todas las instrucciones que van a estar aquí internamente. Entonces, a medida que esto se va definiendo, nosotros vamos viendo todas las características que se ha visto en la funcionalidad y la definición de lo que es un programa modular. Continuando, fíjense, continuamos con la otra definición. Vamos a colocarle número 6. Ahí va 5, esta es la 6. Y lo primero que debemos saber entonces es cómo podemos definir lo que vendría a ser una función. Misma situación, miren, conjunto de instrucciones, porque vamos a hacer el código de instrucciones, que realiza una tarea específica. Miren, la misma situación. Pero la diferencia es devuelve, fíjense, devuelve como resultado un solo valor en un tipo de dato. Miren, esto para que ustedes lo vean, un tipo de dato. En un procedimiento, usted devolvía 0, es decir, a veces nada, porque solo hace un proceso, pero usted no ve el resultado en pantallita. Eso es cuando usted registra alguna información. A veces devuelve un valor y a veces n, pero una función, siempre que usted utilice función, va a devolver un solo valor, uno solo. Si usted puede verlo aquí, va a devolver, fíjense, 0, 1 o mucho. Una función es más limitada. Una función devuelve un solo valor. ¿Qué quiero decir con esto? Un procedimiento puede realizar la tarea de una función. Sin problema, un procedimiento puede hacer la tarea de una función. Pero una función no puede hacer la tarea de un procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? ¿Cómo ustedes lo van a programar? Van a tener aquí function. Estamos haciéndolo en Delphi, no se olviden. Utilizamos la palabra reservada function. Tenemos el nombre de nuestra función, nombre F, nombre de función. Aquí estarán los argumentos, es decir, los parámetros. Aquí yo defino los tipos de datos que usted va a usar como argumento, es decir, los tipos de datos. Si usted tiene un tipo de dato diferente, se separa con punto y coma. Esa es su sintaxis. Especifica el otro parámetro y coloca el tipo de dato que corresponde y cierra. Pero la función no puede cerrar a ese nivel. No se olvide que aquí dice que devuelve en un tipo de dato. Entonces, esta función me va a devolver en un tipo de dato. Por lo tanto, yo le voy a colocar acá, como si fuera una variable, no sé si lo ven. Le pongo 2 puntos y aquí le pongo el tipo de dato. Lo vamos a escribir para que lo vean. Ahí pongo el tipo de dato. Si esta función me va a devolver un dato lógico, yo digo que me devuelva verdadero o falso la función. Si me va a devolver true o false, aquí dirá boolean. Y por acá habrá números enteros, habrá cadena, habrá otro tipo de datos.
Si yo digo que me devuelva a ver el promedio del curso, me va a devolver un tipo de dato real, pero las notas han sido leídas o han sido introducidas en un valor numérico entero. Yo digo promedio, el promedio de este curso es 65.76, por decir. Entonces, estoy mirando prácticamente el valor que es de tipo real. Entonces, en este tipo de datos me devuelve. Estas son mis parámetros por variables globales. Variables globales. Pueden usar parámetros por valor o parámetros por referencia. Por eso es importante que leamos ya, que estén muy familiarizados con la terminología que estamos usando de ahora en adelante. Es que si no lo leen no van a saber a qué nos referenciamos. Estamos cambiando la óptica, la política de programación que estábamos haciendo entrada, proceso y salida, ahora lo estamos mirando del punto de vista de programación modular, y luego vamos a mirarlo como programación orientada a objetos. O sea, nuestros algoritmos que han venido haciendo ustedes van a transitar y se van a colocar en cada uno de este paradigma para que ustedes puedan verla la representación. Entonces, cuando nosotros lo visualizamos a este nivel, fíjense, otra vez seguimos variable 1, variable 1, variable 2, todas las variables que usted quiera citar, le pone su tipo de dato, le ponemos el tipo de dato y punto y coma. Todo lo que yo defino después de la función son variables locales. Por eso mira aquí dice, ¿qué tiene que aprender? Variables globales y locales. ¿Qué tiene que saber? Los parámetros. ¿Cuántos tipos de parámetros tenemos? Valor por referencia. ¿En qué estilo de programación vamos a hacer? Descendente. ¿Qué se llama descendente? Top-down. No está manejando la ascendente, que es el bottom-up. ¿Qué debe definir? Un procedimiento. ¿Cómo lo tiene que usar? Así. Cuando es una función, ¿cómo lo definimos? De esta manera. ¿Qué va a tener? Va a tener las instrucciones aquí internamente. Voy a tener la instrucción, todas las instrucciones que usted tenga que usar. Y finalmente, una vez que termina con las instrucciones, usted devuelve. Lo devuelvo con esta palabra. Lo voy a poner con mayúscula para que lo miren y lo utilicen. Esa es la palabra reservada que van a usar. En C, como le decía, es return, pero como nosotros estamos en Delphi, que se llama resume. Entonces, esta es mi palabra reservada. Cada vez que yo devuelva el valor de mi función, lo voy a hacer mediante result, con esto. O en su defecto yo podría colocar también el nombre F, nombre de la función acá. Nombre F, 2 puntos igual resultado, ¿ya? El resultado de acá. Entonces, esa es la manera como usted va a retornar el valor. Va a retornar el valor en un tipo de dato. Este es mi tipo de dato, este de aquí. Este que está aquí definido, este tipo de dato, es el resultado que yo espero, ¿no ven? Es el resultado que yo espero. Entonces, usted finaliza hasta acá. Hasta ahí. Esa sería su definición. Ya, ese sería el criterio en el cual usted empieza a visualizar y a trabajar. O sea, esos son los nuevos conceptos que quiero que ustedes lo vayan aprendiendo para que ustedes puedan trabajarlo bajo ese tipo de organización. Y siempre que lo tengan que visualizar, fíjense estos parámetros y este parámetro de acá, usted sepa que pertenece a una estructura global o a una estructura local. Entonces, ese sería el concepto que deben irse a la etapa donde se debe definir primeramente el concepto, o si quieren lo marcamos acá, para que lo vean mucho mejor. Vamos a marcar acá. Este de acá y fíjense estas variables que vamos a colocar acá. Una puede ser entrada, una flechita aquí, y otro puede ser una salida, aquí, una flechita aquí. Este puede ser una entrada. Te dice la entrada del dato de esta variable que es un parámetro, siempre tiene que ser un parámetro que sea global. Es global, ese es mi parámetro. Por otro lado, yo puedo tener una salida acá, la salida. Parámetro de entrada, parámetro de salida.
Estos son globales. Lo que está aquí adentro son las locales. Miren aquí. Lo que está aquí adentro son las variables locales. Los resultados no me devuelve aquí en un tipo de dato. Me devuelve en el tipo de dato que fue definido. Es decir, donde fue definido qué cosa, la variable del resultado. Entonces, cuando usted tenga la última instrucción, ahí va a devolver. ¿Qué tipo de dato va a devolver? Ya sea ningún valor, porque solo está procesando algún tipo de información, a veces 1, a veces n. ¿Qué hace mi función? Aquí adentro, solamente va a tener entrada. O sea, lo que yo quiero que lo vaya visualizando es que este solo es mi entrada, entrada. ¿Dónde me va a devolver este resultado? Me va a devolver acá, en este nombre. Fíjese, en ese nombre que yo acabo de mirar aquí, me va a devolver con este tipo de dato. Miren que es diferente el procedimiento. Esta es mi salida, esa es mi salida, y esta también es mi salida. Si lo volvemos a observar, el procedimiento en este parámetro va a tener entrada y salida, las dos cosas adentro. En este argumento solamente voy a tener parámetro de entrada. Mi salida lo estoy visualizando ¿dónde? Aquí. Fíjense, tengo aquí la salida y tengo aquí la salida. ¿Lo ven? ¿Dónde lo voy a devolver? Aquí. ¿Qué dice aquí? Resultado. Ahí. Siempre que yo quiero utilizar, voy a colocar result o si quieren coloquen nombre F. Nombre F significa el nombre de la función. En el procedimiento no hay result, ¿lo ven? No tiene result. ¿Por qué? Porque sucede que lo devuelve en el parámetro donde va a ser la salida. Si yo digo que va a ser B2, ese B2 va a estar por acá y lo voy a devolver acá. Sin embargo, aquí, este nombre de la función, si me dice que es un tipo de dato en especial, ese va a ser devuelto con esto, con result. ¿Ya? Entonces, una vez ya hecho este tipo de aclaración, dejamos de visualizar el conjunto de datos que se tiene para poder trabajar con la siguiente información. Nos vamos a ver a Delphi para que yo le vaya indicando cómo es lo que vamos a ir trabajando. Se los voy a compartir para que lo visualicen. Por ejemplo, miren, vamos a diseñar un simple botón para que ustedes puedan verlo un poquito más claro, el contexto más que nada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, 2 botones. Vamos a suponer que tenemos 2 botoncitos. Aquí. Aquí, o si quieren, ahí, esos 2 botones aquí. Trabajemos con las cajitas esas que veníamos trabajando con la caja de texto, como edit. Vamos a suponer que aquí va a ser nuestra entrada y vamos a ver nuestra salida acá. A ver aquí nuestra salida, ahí. Respecto a programación modular, queremos tener una entrada, una salida y su respectivo título. Entonces no se olviden que las etiquetas son para colocar los títulos de cada uno. Por ejemplo, le decimos aquí que sea una entrada, es un caption nomás, porque no necesito más que la entrada. Y aquí, igual un caption donde yo digo mi resultado. Mi resultado. Entonces, aquí voy a mirar la entrada y aquí lo voy a mirar el resultado. En este botoncito, este botón lo voy a programar. Entonces, lo hago en nombre, para que mi nombre de procedimiento, no se olvide que estamos viendo los procedimientos, se pueda ver. En este procedimiento yo le voy a llamar registrar. Aquí le vamos a llamar registrar. Y aquí va a ser una funcioncita. Por ejemplo, nuestra función que diga contar dígitos, que ustedes ya lo saben muy bien. Contar dígitos, por decir, para que lo veamos
variables locales, globales, con lo que ustedes ya están haciendo. Con esto lo voy a registrar y con esto lo voy a contar el dígito. Entonces me voy al procedimiento registrar, aquí. Aquí lo voy a registrar. Significa que aquí lo quiero registrar. ¿Dónde lo quiero registrar? En un valor. Pero ahora me vengo aquí arribita. Aquí yo tengo el nombre de la unidad, tenemos las interfaces, tenemos los tipos, que no lo vamos a modificar porque no lo estamos usando, pero mi variable global lo voy a definir aquí arribita, acá. ¿Cuál es mi variable global? Por ejemplo, ¿cuál es lo común en un número natural? Siempre usted dice introducir el número, introducir el número, introducir el número, n. Entonces, n va a ser mi variable global. A este yo le voy a definir, si quieren, un tipo de dato Word positivo. Trabaja con 5 dígitos, ya saben. Ese es mi Word, ese es mi parámetro que voy a utilizar, n, que va a ser definido como una variable global. Fíjense, será definido como una variable global para que pueda ser trabajado. Ese dato, cuando usted lo trabaje en cada uno de ellos, va a ser un tipo de dato, fíjese, va a ser un tipo de dato que siempre que sea usado, va a poder ser referenciado aquí. Entonces usted va a decir lo siguiente. Usted en este momento va a definir acá y va a decir, por ejemplo, n, que es mi variable global, lo voy a usar para introducir mi dato en edit 1, pero usted sabe que la caja de texto siempre va a recibir un tipo de dato de tipo cadena. Entonces voy a decir in de entero a cadena, la cajita de texto edit 1. Entonces colocamos el valor y luego, si quieren, pueden mostrar una ventanita que diga, aquí, que diga dato registrado. Ahí, datos registrados. Así. Entonces, ahí estarían los datos registrados. Si quieren lo guardamos. No se olviden que siempre que guardan todo, hacen un save all, o lo hacen en el disquete que está directo en la barra de herramienta, ¿no? Siempre que ustedes guardan, no se olviden de buscar la ubicación donde usted va a guardar, la crea su carpetita, donde empezamos prácticamente a dar el nombre. Esto es programación modular. Siempre para que ustedes puedan referenciarlo, colocan. Aquí le pongo unidad que pertenece al número natural. Y aquí el otro es el proyecto que pertenece también a un número natural. Y lo guardamos. Así estaría guardado. Me voy nuevamente a mi interfaz. Miren, esta es mi interfase. Y aquí digo contar dígito. Miren, aquí digo contar dígito. Contar dígito lo voy a devolver en edi2. edi2.text. Aquí lo voy a devolver. 2. igual. Aquí va a estar esperando. Aquí, miren, fuera del procedimiento, aquí afuerita, fíjense aquí. Después de implementación, no sé si lo pueden ver, miren cómo va la jerarquía, va así, ahí. Aquí está la variable, este es mi variable global, ¿lo ven? Este n es mi variable global. Aquí está mi procedimiento que voy a contar dígitos, entonces aquí yo voy a crear mi función. Vamos a decir función, vamos a decir función, contar dígitos, C dígito, le voy a poner acá, sí, C dígito nada más, contador de dígitos. Pongo mi parámetro, ¿cuál es mi parámetro? N, miren, N. Entonces voy a colocar N2.word. N2.word. ¿En qué tipo de dato me va a devolver? Quiero contar los dígitos en mi función.
El único propósito de esta función es que me diga tiene un dígito, 2 dígitos, 5 dígitos, dado un número, que me diga ese número cuántos dígitos tiene. Entonces, como no voy a contar, ni siquiera voy a llegar ni a 100 dígitos, yo le voy a decir que me devuelva en un tipo de dato byte. Le voy a decir que ese tipo de dato que me va a devolver es un byte. Una vez definida mi función, debo definir mi variable local. Mi variable local viene a ser un contador de dígitos, un CD, contador de dígitos, y este va a ser de tipo byte, porque aquí lo voy a usar para contar. Y aquí comienza mi función. Miren, esa es la estructura de mi función. Por eso es estilo descendente. Primero he definido mi variable global o pública, y luego estamos trabajando con cada uno de los procedimientos y funciones que se necesitan. Este contador de dígitos necesita estar iniciado en 0. ¿Lo ven? En esta función no voy a leer el número, porque cada uno tiene su función. Aquí yo tengo un procedimiento que no muestra nada. Fíjense, este procedimiento solo introduce el valor de n, no muestra nada. Yo he colocado aquí un mensajecito para que ustedes lo miren, pero este no hace falta. Si usted quiere, no le coloque. Este es para que usted sepa que de verdad el número que usted va a introducir por teclado ha sido asignado a n, porque si no tiene este número no podrá trabajar con la función. Entonces, aquí lo voy a leer una sola vez, fíjense, lo voy a leer una sola vez n, y nunca más lo voy a volver a leer. Yo puedo contar, puedo invertir, puedo sacar cualquier ejercicio, y lo voy a utilizar este procedimiento. Así que nunca más vuelvo aquí a leer n. Directamente me voy con el proceso repetitivo, voy a utilizar el mientras n sea mayor que 0, mientras n sea mayor a 0, porque hasta que se agote el número lo voy a usar, iniciamos el bloque, inicio el bloque, cuento los dígitos, contador de dígitos más 1, la primera vez vale 0, más 1, 1, no se olviden que debe degradar, por lo tanto voy a utilizar n igual a n dip 10, es el que voy a usar acá porque necesito saber el cociente de cada uno de ellos. Cada vez que yo vaya dividiendo va reduciendo el dígito. No se olviden que este es el algoritmo más sencillito, en este caso ya el código, en la función. ¿Y cómo lo voy a devolver? Con result. Entonces, result, 2 puntos igual, ¿qué se llama? CD, contador de dígitos. Entonces, ahí está. Lo voy a devolver con ese valor. Esta es mi función. Esta función lo voy a llamar aquí. Fíjense, esta función voy a llamarlo aquí. Esta es mi función hecha. ¿Ven? Todo esto de aquí es mi código. Luego voy a llamarle a la función que se llama contador de dígitos. ¿Dónde quiero mostrarlo? En un edit. ¿Qué tipo de dato devuelve un byte? Por lo tanto, debo convertirlo antes. Entonces usted dice de entero a cadena y llamo la función. ¿Qué se llama la función? C dígitos. ¿Ven? Miren, C dígitos. Coloco y ya me sale de forma, fíjense, vista, se visualiza el parámetro que tengo. Miren, solito ya lo que yo he hecho. Si esta función estuviera aquí abajo, no va a salir y no va a funcionar. Siempre la función tiene que estar arriba para ser llamada. Esto es lo que se llama invocar. Voy a invocar una función, pero la función tiene que estar arriba del procedimiento. Si usted lo tiene por acá, su función no va a poder llamarse, no va a poder ser invocada. Entonces, pongo el nombre de la función n, y si quieren, le colocamos un letrerito que diga 5 dígitos, 3 dígitos, aquí. Y luego esto, ¿ven? Lo guardamos y otra vez lo visualizamos. La variable global entonces lo defino acá, antes de la implementación. Después de la implementación voy a definir todas las funciones, o sea, toda la función que se vaya haciendo aquí va a estar todas las funciones.
Acá va a haber un procedimiento que la única tarea va a ser leer el número, nada más. Cada uno tiene su propia funcionalidad. La función lo que hace es trabajar sobre el proceso que quiera representar. Este procedimiento lo que hace es mostrar, leer, procesar y mostrar. Sin embargo, en los ejercicios que ahorita ustedes están haciendo, en un solo procedimiento ustedes leen, procesan y muestran. Ahora cada uno tiene su propio lugar. Mire, lo ejecutamos, ustedes lo puedan visualizar el tipo de información que trae, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, miren, lo visualizamos así, usted dice todo va ok, y miren lo que dice aquí, en la parte inferior, ya sabe. Lo he colocado de entero a cadena, pero ¿por qué coloco eso si n qué tipo de dato es? No le deja pasar. Entonces, no sé si es que ya van programando y lo van identificando. ¿Por qué no me deja pasar? Porque este de acá necesita un numerito. Entonces, yo digo de cadena. Entonces, eso no se preocupen. Si ustedes ven algún tipo de valor que no está saliendo, no le va a dejar ejecutar mientras eso no esté correctamente asignado con el valor que debe estar hecho. Entonces, cada uno de estos valores va a tener toda la información necesaria y va a visualizar de acuerdo a la característica que tenga. Bueno, pero se lo comparto porque no ven, ¿no? Esto está hecho ya con programación modular. Fíjense, entonces aquí yo coloco mi valor. Aquí lo borro esto, le pongo 1, 2, 3, 4, 4 dígitos. Lo primero que tengo que invocar o debo hacer es registrar. Miren, registrar. Registrar, esta ventanita, yo lo hice aparecer, pero si usted quiere, lo quites para que usted sepa. Registrar significa que dice dato registrado, significa que el 1, 2, 3, 4 le llegó a la variable n, porque lo hemos programado ya. Entonces usted le dice, ok, ahora aquí voy a invocar la función. Aquí está mi función donde dice contar dígitos. Hago acá el clic, fíjense, miren, 4 dígitos. 4 dígitos. Entonces, esto es lo que hace la función, ¿sí? Bien, entonces, de eso se trata, programación modular, entonces, de esa manera vamos a trabajarlo y de esa forma vamos a ir programando. Entonces, lo que ahora faltaría es lo siguiente. En la tarde se los voy a colocar en la plataforma, ¿ya? Como les dije, un práctico. Este práctico va a consistir en dos escenarios. El primero, la parte conceptual, más que nada orientado a lo que es programación modular. La segunda parte, voy a colocar ejercicios, algunos ejercicios ya que ustedes lo tienen hechito, y otros ejercicios nuevos, como para que usted lo haga su algoritmo y lo coloque. El propósito es que hasta el viernes usted lo suba a la plataforma y me entregue esos ejercicios que voy a dejar codificados, o sea, su código. O sea, yo voy a agarrar de cualquier ejercicio y voy a colocar, pero lo que quiero es que esté codificado como ustedes saben, entrada, proceso y salida. La próxima semana, el próximo práctico que voy a colocar el día viernes, ya va a venir siendo trabajado con programación modular, ¿entienden? Pero el ejercicio que voy a colocar hoy día es para que usted pueda trabajar un poco más con el código. No sé si todos ustedes están programando hasta este momento o solamente se han dedicado a los algoritmos. Las personas que se han dedicado solo a hacer código. Los que ya están familiarizados con la parte de lo que viene a ser la codificación, lo que resta nada más es consolidar algunos aspectos más para nuevamente comenzar con lo que viene a ser programación modular, ¿sí? Jóvenes, el día miércoles van a trabajar en la plataforma. Hace tiempo que no trabajamos en plataforma, así que a las 10 en punto, directo se van a la plataforma, ya no va a haber clase por videoconferencia, se van a la plataforma. Ese día yo toda la mañana estoy de tribunal,
de las tesis, de los exámenes finales de grado de la facultad. Así que yo se lo voy a habilitar a las 10 en punto, eso para que tengan tiempo. Y hasta las 11:30 le voy a dar, fíjense, le voy a dar 1 hora y media. Le voy a poner unos 3 o 4 ejercicios. Todavía no va a ser con programación modular, estamos recién aprendiendo esto, así que no se preocupen, no es esto. Es como venían haciendo, entrada, proceso y salida. Le voy a colocar un ejercicio vario, una serie, uno de repente con bandera, otro de natural. Van a tener tiempo 1 hora y media. Lo que quiero que me muestren, lo bueno sería es que me muestren su algoritmo, su código y me lo envíen. Si alguien quiere hacer pruebas de escritorio, lo hace, pero no es tan, se puede decir, obligatorio. Pero sí me gustaría ver su algoritmo y su código. Es decir, si yo le digo, por ejemplo, a ver, muéstrame un número, si es palíndromo, o si es capicúa de un número natural. Por ejemplo, 123 al revés, 321. Entonces no es, pero si yo coloco el valor 2002 al revés, ¿cómo se lee? 2002. ¿Son iguales? Sí. Entonces todos aquellos números leídos de forma al revés y de forma normal se llaman capicúa. Entonces, ese valor, ¿cómo lo hago yo en algoritmo? Me muestra. ¿Cómo lo hago yo en la parte del código? Lo visualizo. De esa manera. Entonces, quiero que me muestren esos ejercicios del día miércoles que le voy a poner en plataforma. Lo visualizan, por favor, lo hacen en algoritmo y lo hacen el código. Unos 3 ejercicios les voy a dar nada más, ¿ya? Como para que ustedes puedan identificarlo y me lo puedan enviar, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, lo hacen. No, ninguna. Ya. El día viernes continuamos conmigo en la clase, ¿ya? El día viernes vamos a seguir programando, vamos a hacer serie también con las funciones, porque quiero que me programen funciones con serie, más que nada la sumatoria de las funciones que ustedes han hecho, ¿se acuerdan? Esa suma de serie me lo van a hacer en funciones. Los naturales que hemos venido trabajando igual lo van a representar en funciones. Entonces, viernes continuamos, miércoles en la plataforma, no se olviden, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces ahí finalizamos la clase. Hasta luego.